Vamos a revisar volumen de sólidos de revolución. Para poder calcular el volumen de un sólido de revolución, primero necesitamos calcular el volumen de una arandela. Una arandela se genera cuando tenemos una región rectangular y la hacemos girar sobre una recta que es paralela a esa región rectangular y que está separada de la región rectangular. Entonces, en este caso, tenemos esta región rectangular formada por dos rectas horizontales y dos rectas verticales. Y la vamos a hacer girar alrededor de la recta y igual a 15. Esta es nuestra región rectangular y aquí arriba queda la recta que va a ser nuestro eje de giro. Entonces, cuando hacemos girar esta región rectangular alrededor de esta recta, que es paralela a este rectángulo, se forma una figura tridimensional que se llama arandela. Entonces, básicamente lo que tenemos es un cilindro circular que tiene aquí un hueco. Y lo que queremos es su volumen. Y para calcularlo, en realidad son dos volúmenes. Primero necesitamos el volumen del cilindro sólido, que es el más grande. Y su radio se mide del eje de giro hacia el extremo de la región, en este caso de y igual a 15 hasta y igual a 4. Y le vamos a restar el volumen de otro cilindro pequeño, que es el del agujero, que también es un cilindro. Entonces el radio ahora se mide del eje de giro hacia donde termina el hueco, que en este caso es de la recta y igual a 15 hasta y igual a 12. Entonces, lo único que hay que recordar es que para calcular el volumen de un cilindro, si usamos nuestra arandela, pero la vamos a voltear, pues en realidad tenemos aquí un cilindro circular y solo hay que recordar el volumen de un cilindro circular, que es el área de la base por la altura. Y la base es un círculo. Entonces, por eso tenemos aquí, para el primer volumen, el área de la base grande por la altura. Pero la altura es delta X, que es el grosor de nuestra arandela. Y le restamos el cilindro hueco, que está aquí, y sería el área de la base pequeña por la altura, que es la misma, el grosor de la arandela. Entonces, lo único que cambia es el radio en cada una de las áreas que forman las bases. Tenemos un radio mayor para la figura sólida y un radio menor para el huequito. La altura de ambos cilindros es la misma y en este caso es delta X, que es el grosor de la arandela. Nada más. Con eso obtenemos el volumen de una arandela. Ese volumen nos sirve ya para calcular el volumen de cualquier sólido de revolución. Entonces, primero necesitamos una región limitada por curvas en el plano. Esta región solo está limitada por f de x y g de x. Y la vamos a girar alrededor de y igual a c para generar el sólido de revolución. Entonces la recta está aquí más abajo. Es una recta constante. Si dividimos el intervalo donde está nuestra figura plana en pequeños subintervalos, lo que vamos a generar son rectángulos dentro de la figura. Y al hacer el giro, lo que se forma con cada uno de esos rectángulos es una arandela. Y ya tenemos el volumen en la diapositiva anterior. Entre más arandelas estemos considerando, es mejor la aproximación que queremos hacer para el volumen que se va a generar del sólido de revolución, que es el que queremos obtener. Y en este caso, entonces es pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado. Y recuerden que la altura es la misma, es delta X para ambos cilindros. Si tomamos la sumatoria de todas estas volúmenes de las arandelas y después sacamos el límite hacia infinito, en realidad lo que estamos obteniendo es una integral definida que va de A hasta B, que son los límites de la región, y es
pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado y respecto a x, que me da la altura. No hay que estar recordando fórmulas, más bien hay que recordar que solamente dentro de nuestra integral definida vamos a meter una diferencia de dos áreas porque tiene la misma altura las dos figuras para hacer la diferencia de volúmenes. Entonces aquí tenemos pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado y para ambas figuras la altura es diferencial de x. Y en este ejemplo el radio mayor me lo da f de x menos el valor de la constante porque lo vamos a medir desde el eje de giro hacia el extremo de la figura. Y el radio menor, g de x menos c, también se mide del eje de giro hacia donde termina el hueco. Entonces sería g de x menos el valor de la constante. Y tengo mis dos radios. Para el caso en particular en que la figura que está encerrada por varias curvas quede pegadita al eje de giro, entonces en realidad no se va a formar una arandela, solo se va a formar un disco, no va a tener hueco. Pues por ejemplo aquí tenemos la función f de x, que es raíz de x, y la estamos haciendo girar alrededor del eje x, limitada con y igual a 0, desde 0 hasta 4. Entonces, aquí está la figura que es un sólido de revolución. Y esta vez no hay hueco, no hay arandela, solamente son discos. Por lo tanto, el volumen se simplifica y solo tenemos una figura a la que hay que sacarle el volumen. Es un solo cilindro circular y es el área de la base por la altura, que es delta x. Pero el área de la base es un círculo, aquí claramente se ve. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Y el radio me lo va a dar la función. Lo estamos midiendo de manera vertical y me lo da la función. Entonces, este volumen se va a calcular con una integral definida de a hasta b. ¿Quiénes son a y b? Se toman en el eje x y limitan la región. En este caso sería de 0 a 4. Y se pone el área de la base, que como es un círculo es pi por el radio al cuadrado. Y el radio se mide siempre del eje de giro hacia donde está la función. Entonces, en este caso, la f de x, es decir, raíz de x, es el radio. Y vamos a integrar con respecto a x. Recuerden que el diferencial de x es el que me da el grosor del disco, que es la altura de nuestra figura. Entonces, en este caso, solamente hay un radio, me lo da la función, que es raíz de x, y vamos a integrar respecto a x y vamos a tomar límites en x. En particular, si consideramos la región encerrada por y igual a raíz de 25 menos x al cuadrado, y igual a 0, x igual a 2 y x igual a 4, y hacemos el giro alrededor del eje x, lo que vamos a obtener es primero la siguiente región en el plano. Como tenemos 4 curvas y 2 de ellas son constantes, lo que necesito solamente es graficar desde x igual a 2 hasta x igual a 4. Las constantes me dicen de dónde a dónde. Estos son los límites para dibujar la región. Entonces las otras dos curvas solo hay que dibujarlas desde 2 hasta 4. Entonces la región en el plano queda de la siguiente forma. Aquí está x igual a 2, una recta vertical. Aquí está x igual a 4, también es vertical. Y igual a 0 es recta horizontal. Y la curva y igual a la raíz de 25 menos x al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra región y siempre tiene que estar cerrada. Y en este caso lo importante es observar que vamos a girar alrededor del eje x. Entonces aquí está el eje x y el giro se va a hacer ahí. Nuestra región está quedando pegada al eje de giro. Eso significa que solo va a haber una figura, es decir, no va a haber una diferencia de volúmenes y solo vamos a tomar un radio.
y lo vamos a medir siempre del eje de giro hacia donde esté la función. En este caso el radio se mide de manera vertical. Entonces nuestro radio queda de aquí, del eje de giro, que es el eje X, hacia la función, que en este caso es y igual a la raíz de 25 menos x al cuadrado. Ya teníamos la fórmula, es una integral definida de a hasta b de pi por el radio al cuadrado por el diferencial de x. Recuerden que esto representa el área de la base, que es un círculo, y el de x es la altura de nuestro disco. El radio en este caso es la raíz de 25 menos x al cuadrado, ya lo medimos aquí, desde el eje de giro hacia donde está la función. Cuando hacemos el giro ya se genera en el espacio tridimensional un sólido de revolución y se ve de esta forma. Si lo giramos un poquito, se pueden ver los discos que forman el sólido de revolución. Y entonces, para calcular su volumen, tiene que ser una integral definida y tomamos los límites que están delimitando la región plana en el eje X, que serían de 2 hasta 4. Y es pi por el radio al cuadrado. Ya habíamos obtenido el radio. Es la raíz de 25 menos x al cuadrado. Y le ponemos diferencial de x, que representa la altura del cilindro o el grosor del disco. Entonces pi es constante, sale de la integral. Elevamos al cuadrado y nos queda 25 menos x al cuadrado. Son integrales directas. 25x menos x cúbica sobre 3. Evaluamos de 2 a 4. Con el fundamental del cálculo es primero en el límite superior y se resta la evaluación en el límite inferior. Entonces, al hacer la operación nos queda 94 tercios de pi, unidades cúbicas de volumen. Y lo importante es que cuando giro alrededor del eje X, debo de tomar límites en X, debo de tomar una integral con respecto a X, y además el radio se mide siempre de manera vertical y es desde el eje de giro hacia donde esté la función para sacar correctamente el volumen.